buenas, Francisco. Hola David, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Yo bien, todo bien. Bueno, Preparado para que me sueltes alguna pregunta. perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por colaborar con nosotros, con mi canal de YouTube. Estoy seguro que va a haber mucha gente que se va a beneficiar de tu conocimiento, de tu experiencia y sobre todo de todo lo que has vivido en tu sector y entender cuáles son las claves de tu trabajo y del sector en el que tú te mueves, ¿no? Y cómo eso encaja con lo que son las ventas. Pero en primer lugar, vamos a intentar conocernos un poco mejor y dime, a ver, ¿quién es Francisco Martínez? Bueno, pues madrileño de 43 años, afincado en Alcalá desde que nació. Y que seguiré aquí seguramente por mucho tiempo, porque me encanta esta ciudad. Y además en esta ciudad, como tú sabes, me formé. Creo que coincidimos por ahí o Sí. somos exalumnos de la Universidad de Alcalá, aunque en ese momento no tuvimos contacto. Totalmente. A mí me encanta Alcalá de Henares, sobre todo el centro me parece que tiene un encanto increíble y yo también tengo unos recuerdos muy buenos de mi época en el campus en la Universidad de Alcalá. ¿Y cómo estás? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? Casado. 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 Felizmente, ¿no? Felizmente, además, desde hace relativamente poco, pero después de muchos años de convivencia, eso sí. Muy bien, muy bien. Y para el que no te conozca, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy gestor de patrimonios, soy gestor de patrimonios independiente, aunque actúo como agente de Ambank España. Además, también colaboro con la Universidad Carlos III de Madrid como profesor del curso aplicado de gestión de carteras y también como coautor del programa de la asignatura de gestión de carteras y valoración de activos dentro de un programa máster online que ofrece la Universidad Carlos III de Madrid. Muy interesante, muy interesante. ¿Y de dónde te viene tu pasión por las finanzas? ¿Es algo vocacional o has acabado aquí por casualidad? Sí, es vocacional, porque te diré que yo desde que era muy pequeño, no te puedo decir la edad, pero fíjate, yo creo que venía tú sabes que antes íbamos al colegio de 9 a 12 de mediodía, ¿no? Y luego a partir de las 3 hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pues yo me acuerdo que cuando llegaba a las 12 del mediodía, a ese parón que tenías para comer y demás, yo me iba al salón de mi casa y me ponía el telediario. No recuerdo entonces si era en la segunda o en la primera un telediario que había a mediodía y que daban información bursátil. Entonces, yo recuerdo escuchar aquello pues prácticamente a diario, ¿no? Y luego incluso la prensa, claro, no sé decirte la edad, pero muy pequeño. Tenía siempre el interés de coger la prensa y leer a ver cómo iban las bolsas y tal. Y recuerdo que además sabía cuáles eran los precios de los distintos índices, ¿no? Y esto al final, cuando yo tengo 15 años, pues me decido invertir mis primeros ahorros en una OPV entonces de Argentaria, ¿no? Y a partir de ahí lo que fui haciendo es una sucesión de operaciones en bolsa, pues dentro de un periodo, además muy bueno de bolsa, que se dio a llamar como el capitalismo popular aquí en España, que eran las distintas privatizaciones, pues te diré, Endesa, Telefónica, Repsol, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento yo sabía que tenía que enfocar mi carrera profesional hacia este mundo, ¿no? Y ahí estamos, aquí hemos llegado. Bueno, muy bien. La verdad que me parece muy interesante. El mundo de las finanzas es algo que, al final, aunque no te sea tan vocacional como es tu caso, ¿no? Pero sí es verdad que a todo el mundo le toca de alguna manera u otra, ¿no? Pero en concreto, en tu servicio, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que vendes? ¿Y cuál es el valor, pues, diferencial que tú puedes aportar a tus clientes? Al final, como gestor de patrimonios, yo lo que hago es ayudar a la gente a sacar el máximo rendimiento a sus ahorros, a sus carteras. Esto lo hacemos partiendo de una planificación previa en base a distintos parámetros, ¿no? Un poco los objetivos que tiene en mente conseguir con esos ahorros, su situación financiero-fiscal, el riesgo, el perfil de riesgo que quiere asumir, todas estas circunstancias personales
pues se tienen que planificar para crear una cartera adecuada a sus condiciones, ¿vale? Y bueno, pues esto yo siempre trato de hacerlo desde una perspectiva muy cercana al inversor, ¿eh? Trato de empatizar con él y sobre todo escucharle, porque si alguien no escucha a la persona que tiene enfrente, al final no sabes qué es lo que quiere conseguir, ¿vale? Esto es absolutamente fundamental. Y tú sabes que este canal que yo he abierto de YouTube es pues, por mi pasión por las ventas y es lo más difícil de vender, de estos tipos de servicios financieros que quizás no es asequible a todo el mundo. Asequible me refiero en cuanto a la comprensión, en cuanto a todas las implicaciones que supone. ¿Qué es lo que más crees que es la mayor barrera a la hora de vender? Yo creo que sin duda es la confianza. Es decir, tú das cuenta que en mi industria se trabaja con dinero, ¿vale? Alguien tiene dinero y lo quiere invertir. Entonces necesita confiar en alguien que le dé lo que él necesita, ¿vale? Y esto es sin duda lo más importante. Además, esta confianza, de esta confianza se ha abusado en los últimos años. En general te diría que por la banca, no vamos a particularizar ningún nombre, pero ese abuso todavía se notan las secuelas actualmente cuando te acercas a alguien bueno, pues para darle o prestarle tu ayuda en los servicios de inversión que requiere. Confianza, sin duda. Es muy interesante porque yo siempre digo además que para que una persona te compre, primero te tiene que confiar. O sea, que creo que lo que tú dices es uno de los pilares de la venta, ¿no? Y más, como tú dices, en un sector donde la gente está confiando los ahorros de una vida o los ahorros de unos años. Y ahora que está todo esto tan revuelto, ¿no? Que el mercado, pues, ha habido una caída hace un par de meses muy severa y luego una recuperación. ¿Cómo ha impactado el COVID-19 en tu negocio? Yo creo que ha habido dos impactos fundamentales. El primero fue cuando se empieza a notar el efecto de la pandemia, estamos hablando de finales de febrero, principios de marzo, incluso antes del confinamiento, ahí ya se estaba percibiendo que algo ocurría. Uno leía la prensa, veía las noticias y era ya casi evidente, ¿no?, que se nos avecinaba algo. Aquí en España llegó un poco más tarde, pero ya estábamos viendo lo que ocurría en Italia. Entonces, en ese primer momento, el primer impacto se traduce en caídas significativas en los mercados, de renta variable, de renta fija. Y ahí, yo creo que en esas semanas no había casi ningún activo refugio, ¿vale? Pero esto no necesariamente tiene por qué ser un impacto negativo, porque esas fuertes caídas, las caídas más intensas que se recuerdan en renta variable en un periodo tan corto de tiempo, sabíamos que eran una oportunidad de inversión a largo plazo que luego ha resultado ser corto plazo, porque desde el 23 de marzo que hacemos los mínimos en renta variable hasta los 2 meses después o 2 meses y pico después, como ahora, donde estamos ahora, lo que hemos visto son revalorizaciones de 2 dígitos, y cuando digo 2 dígitos no precisamente me quedo en los 10, en los 11 y los 12, sino incluso me voy a los 20 y tantos y a los 30 y tantos y a los 40 y tantos %, ¿vale? Entonces, el primer impacto es una caída muy abrupta, la más intensa que hemos conocido, pero luego hay un segundo impacto que me chocó a mí bastante, y es cómo la gente con ahorros, porque al final yo creo que todo el mundo en mayor o en menor medida siempre tiene algún ahorro, en general hablo, cómo esa gente se empieza a preocupar por cómo rentabilizar sus ahorros. Es decir, nos llega el confinamiento, empieza todo el tema de los ERTES, empieza la preocupación por la situación económica, pero de repente la gente contacta contigo, gente que tú no conoces, gente que tiene una preocupación que hasta entonces no la tenía, para rentabilizar un dinero. Entonces, es como que surge una necesidad colectiva que antes de todo este periodo no era tal, ¿vale? Y esto quizás es lo que más me impacta, porque sobre todo además, una vez empezamos a desescalar, gradualmente esa necesidad se ve cómo va desapareciendo, ¿vale? Es lo más significativo de este periodo.
Perfecto. ¿Y hacia dónde crees que va a evolucionar el sector en los próximos años a la hora de vender este tipo de productos? ¿Cuál crees que son las tendencias que van a marcar tanto a nivel legislativo o a nivel puramente de mercado que tú prevés para el futuro? Bueno, primero comentarte que hace una pequeña corrección, si me lo permites. Ajá. Nosotros no me gusta emplear la palabra venta en lo que hacemos nosotros porque realmente lo que considero que hacemos es asesorar. Es decir, nosotros lo que hacemos es satisfacer una necesidad que tiene un cliente, pero que no sabe orientarla. Es decir, alguien tiene un dinero, lo tiene que invertir, pero no sabe cómo invertirlo. Y aquí esa necesidad de invertir con sus circunstancias personales hay que casarla y crear una cartera acorde con esas necesidades, con esas circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es asesorar. Creo que es más correcto que la palabra venta. De hecho, MiFID II es una normativa que se transpone a nuestro ordenamiento en enero del 18, establece esas diferencias entre la venta y el asesoramiento. Yo particularmente en la rama de la venta no me dedico a ella, me dedico a la rama del asesoramiento. Tiene, digamos, esas connotaciones. Hecha este pequeño apunte, hecha esta pequeña salvedad, nuestro sector o mi profesión se dirige sin duda hacia la profesionalización y cada vez más hacia una más intensa profesionalización. Como consecuencia, voy a repetir otra vez esa normativa que se transpone en enero del 18, MiFID II, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué? Porque hasta hace bien poco en este sector lo que existía era un gran intrusismo y además sobre todo un gran intrusismo por parte de la propia banca. Es decir, antes uno tenía un ahorro que lo quería invertir, quería crear una cartera y lo que hacía era acudir a su oficina bancaria y la persona que le había vendido el préstamo hipotecario, y aquí sí empleo la palabra venta, para que veamos la diferencia, la persona que le había vendido la tarjeta de crédito, la persona que le había vendido el fondo de inversión de la casa y la persona que le había vendido el plan de pensiones de la casa, ahora le quiere vender las acciones de los que ese banco o esa entidad es colocador. Me remito a cualquier OPV en la que cualquier entidad puede ser partícipe, ¿vale? Esto va a tender o está tendiendo a desaparecer, pero todavía queda una resistencia en general en la gente a confiar en algo ajeno a su propia entidad, aunque sepamos que incluso hacia su propia entidad tiene recelo, ¿no? Y esto sin duda, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, es doloroso porque tú ves que si tuvieras esa confianza podrías estar ofreciendo una calidad de servicio mucho mayor a la que están recibiendo en esta situación. Gracias por el matiz. Yo creo que lo que estás diciendo yo no lo había visto así y me parece muy, muy interesante porque es verdad que yo creo que es lo que tú dices, que antes estábamos acostumbrados a los plazos fijos y a ir a tu banco y tenerlo todo ahí y poco a poco pues ibas aumentando tu grado de vinculación con esa entidad bancaria y hoy en día yo creo que ya los clientes incluso se están volviendo también más exigentes, ¿no? Están buscando mayores rentabilidades porque obtener las rentabilidades que antes te daban un plazo fijo, pues sin riesgo, prácticamente eso, corrígeme si me equivoco, pero ya casi no existe. No, efectivamente. Ya no podemos acceder a rentabilidades positivas, rentabilidades reales positivas, también voy a matizar y ahora establezco la diferencia, sin asumir riesgos. Cuando digo rentabilidades reales me refiero a rentabilidades una vez descontada la inflación, ¿vale? Solo podemos acceder a una rentabilidad real positiva asumiendo algo de riesgo y para eso es necesario, si no se tienen los conocimientos, la experiencia, acudir a un profesional para que te solucione esa situación. Y ahí viene el asesoramiento. Claro. Claro, perfecto, pues aclarado. Y dime una cosa, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te hace sentir a ti satisfecho de todo esto que estamos comentando, de un mercado con tanta volatilidad, con lo difícil que es conseguir lograr la confianza de los clientes? ¿Qué es lo que más tú encuentras de provecho? Para mí, lo que más me llena es hacer mi trabajo bien
ser paciente y ver los resultados, porque al final, cuando tú tienes una metodología para todos los procesos, y cuando digo todos los procesos son todos, pues desde que tienes el primer contacto para asesorar a alguien hasta cuando le estás construyendo su cartera o cuando estás haciendo el seguimiento de su cartera o los cambios que tienes que hacer, y tú eres luego disciplinado en la aplicación de esa metodología, pues al final el trabajo es verdad que se convierte en algo muy monótono, que puede ser hasta aburrido, pero cuando ves el resultado es muy gratificante y acaba justificando todo el aburrimiento, toda la monotonía que hayas pasado entre medias. Perfecto. Imagínate una persona que se incorpora al sector, a hacer algo parecido a lo que acaba la carrera y se está incorporando a vender productos de servicio de asesoramiento patrimonial como el tuyo. ¿Qué libro o qué fuente de conocimiento específico de tu sector tú le recomendarías? Pues, yo creo que hay un libro, a mí me gustó mucho, que no se necesitan tener ningún conocimiento en esto, que para cualquier lego en la materia, pero que tenga un poco de interés, es muy válido, y que creo que te aproxima muy bien a este mundo, y es además todo un clásico. Es El inversor inteligente de Benjamin Graham. ¿Vale? Ya no digo incluso para el que acaba de terminar la universidad y se quiere dedicar a esto, sino para cualquier otra persona que quiera iniciarse en esto o que esté buscando un asesor y entre medias quiera formarse algo en la materia. Pues yo creo que el inversor inteligente de Benjamin Graham es perfecto. Vale, pues tomo nota, porque creo que me lo voy a intentar leer, sin duda. Bueno, y por último, ya que nos vamos a despedir, quería a la gente que te quiera encontrar a raíz de esta entrevista, ¿cómo pueden dar contigo? Pues la mejor forma para dar conmigo, yo creo que es mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Es linkedin.com/in/Francisco-medio, Martínez-medio, Márquez-medio, asesor-medio financiero. Si luego tú lo pones aquí escrito abajo, queda perfecto, ¿vale? Pero es el mejor sitio para conocerme porque desde ahí no solo van a poder acceder a mi formación, a mi experiencia, sino también van a poder comprobar que estoy habilitado para realizar esta profesión. Van a ver mis registros en Banco de España, van a verificar mis credenciales, mi formación específica y mis certificaciones para ejercer, ¿vale? Esto es siempre muy importante a la hora de buscar un asesor, precisamente para evitar ese intrusismo del que estábamos hablando hace un momento. Correcto, totalmente de acuerdo. Perfecto, pues lo pondré en la información del vídeo en el canal para que todo el mundo pueda entrar a tu perfil de LinkedIn, te pueda contactar si quiere contratarte o consultarte lo que sea. Estupendo. Pues nada, Francisco, ha sido un placer. Aquí puedes venir siempre que quieras. La verdad que ha sido una charla muy interesante. Me parece que aprender de finanzas y de inversión y sobre todo de gestión patrimonial es una cosa que a todos nos debería preocupar y creo que has dado unos puntos claves del sector que nos va a venir bien a muchos. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo. El placer es mío. Un saludo, David. Hasta la próxima. Chao.